Las actas de las sesiones 265 y 266 quedan aprobadas reglamentariamente. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio la tramitación del proyecto de ley que establece reajuste de remuneraciones y otros beneficios legales para el personal que indica que se desempeña en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos traspasados a los servicios locales de educación pública. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece reajuste de remuneraciones y otros beneficios legales para el personal que indica que se desempeña en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos traspasados a los servicios locales de educación pública. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados señoras Girardi, González, Monsalve, Rey, Santana, Vallejo, Venegas y Vinter, que modifica la ley 21.040 que quiere el sistema de educación pública en lo relativo al procedimiento de traspaso de personal municipal a los servicios locales de educación pública. Finalmente, comunicación del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades del Estado de Chile, señor Carlos Gómez, a través de la cual solicita audiencia con la Convención a la brevedad posible para exponer sobre la problemática situación que afecta a las universidades del Estado en la implementación de la Ley 21.094. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en puntos varios. Se ofrece la palabra en puntos varios. No habiendo solicitudes, ingresamos de inmediato a el orden del día. Esta sesión ha sido citada con el objeto de 1. Continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de los senadores José García, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Yasna Proboste y Jaime Quintana, que modifica las normas de admisión escolar para facilitar el acceso de estudiantes a los establecimientos educacionales con modalidad de internado y de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes. Boletín 13.795-04 del Senado. En segundo trámite constitucional, la Comisión ha invitado a los señores senadores, autores de esta moción, para que tengan a bien explicarnos el objetivo y alcances del mismo. En segundo lugar, vamos, y tal como lo señalaba la cuenta, a abocarnos a la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores José García, Juan Ignacio Latorre, Manuel José Osandón y Yasna Proboste. No, esto no es así como yo estaba pensando. Que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes. Boletín 11.778-04, que viene del Senado. La Comisión ha invitado al subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete Aedo. Yo les pido excusas porque yo pensaba que íbamos a empezar a mirar el proyecto que tiene discusión inmediata. Presidente, sí, lo que pasa es que la situación ya estaba así. Entonces, si usted quiere... Bueno, hagamos el primer punto y luego yo creo que es necesario que... no es necesario, tenemos la obligación de darle discusión inmediata al proyecto que el Ejecutivo ha enviado y que dice relación con la obligatoriedad de nivel intermedio de educación parvularia, que hay que despacharlo. ¿Vamos a partir con sí, cerramos el debate. Lo que está claro como definición, estimados colegas, es que cerramos el de internados y relacionado a modificación del sistema de admisión. Eso, cerrado, y una vez cumplido ese propósito, seguimos. Diputado Bobadilla. Sí, presidente, una cuestión previa.
Si mal no recuerdo, en la sesión pasada, yo planteé el tema de tramitar estos proyectos que vienen del Senado, que son mociones de los senadores, y que nosotros sin duda siempre le hemos dado la tramitación en la oportunidad que corresponde. Pero el comportamiento del Senado es muy distinto al tratamiento que le da a los proyectos que son que tienen origen en moción nuestra. Duermen el sueño de los justos en el cajón más oscuro posible. Y usted había quedado de hacer algunas gestiones, yo no sé si las hizo, qué respuesta hay respecto del tema, para pedirle celeridad respecto de la tramitación de nuestros proyectos. En particular, yo puse de ejemplo el de textos escolares, que fue aprobado por unanimidad acá en la sala y en la sala. Efectivamente, diputado, hice alguna gestión, tal como me comprometí, y conversé con el señor presidente de la Comisión de Educación del Senado, el senador señor Jaime Quintana, y particularmente lo hice en relación a un proyecto que nos estaban requiriendo y que nosotros habíamos despachado de aquí, que era el relativo a la titularidad de los docentes, ¿ya? Resulta un poquito, y eso lo hice y lo cumplí. Es un poquito complejo abordar ya una suerte de requerimiento general respecto a que tomen determinados proyectos y lo aceleren. Yo lo mencioné en general, pero no me refería a ningún proyecto en específico. Perfecto. Sí, pero sobre la titularidad de los docentes, que es, ¿no es cierto?, ampliar una vez más la vigencia de una ley que ya aprobamos. Nos cumplieron claramente porque, como ustedes saben, la semana pasada se aprobó en el Senado y está en condiciones de ser despachado, tanto en la comisión en particular primero y luego en la sala. Está aprobado este proyecto en el Senado. Eso es lo que puedo informar. Bien, estimada secretaria, ¿me puede informar que, señor senador, autor del primer proyecto en discusión, está presente? ¿A quién se le cursó invitación? A todos, presidente, pero ninguno nos respondió. Ok. Que deje expresa constancia en el acta que la intención de esta comisión fue invitar a los autores de la moción, pero desgraciadamente no están ahí. Lo que esperábamos era que ellos nos explicaran particularmente algunas indicaciones que se han transformado en interrogantes, ¿no? Especialmente lo relativo a cuánto es lo que se autoriza en términos de cupo que tienen que establecer los establecimientos que tienen internados, y también había alguna pregunta relativa a el tema de los niños con necesidades educativas especiales. El señor subsecretario, al que le hemos invitado para este propósito, tendría la gentileza de darnos a conocer la opinión del Ejecutivo en relación con este proyecto antes de proceder a la votación. Señor presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarle, saludar también a todos los diputados y diputadas que nos acompañan. Yo entré unos minutos del pasado, así que quería confirmar solamente: el primer proyecto tiene que ver con la moción que presentaron los senadores García, Montes, Pizarro, Proboste y Quintana respecto a modificar normas de admisión al sistema escolar. Sí, señor. Sí, efectivamente, ese proyecto. ¿Sí? Ya. Porque sobre ese proyecto, si bien recuerdan, en la sesión pasada nos pronunciamos bastante largo, justamente porque respecto a esas normas que se buscan modificar, nosotros mencionamos que tenemos un proyecto presentado, de hecho, desde el año 2019 en el Senado, que creemos que da una mejor respuesta a lo planteado por los senadores, por los diputados. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos mantener es que ese proyecto permite dar una mejor respuesta a lo planteado por los senadores en su proyecto de ley. Gracias, subsecretario. Entendemos y respetamos su particular valoración del proyecto, pero nosotros nos vamos a regir al proyecto que tenemos en tabla y que vamos a votar en esta ocasión. Entiendo, distinguida secretaria, que se han presentado algunas indicaciones que yo le rogaría que empezáramos de inmediato a votar.
Yo igual, sí, perdón. Igualmente que siempre procesalmente yo a cada indicación le voy a dar un espacio a los autores o autoras de la indicación para que la expliquen y fundamenten, ¿no es cierto? Y luego se vota. ¿Les parece? Muy bien. Sí, presidente, sigamos con el tema de internados y luego no, pero- volvemos No, lo que pasa es que hay que votar también el numeral 1, Sí, que es sobre correcto. el tema de educación especial. Bueno, Pero partamos con el tema de internados. Hay dos indicaciones nuevas que son de las diputadas Girardi y Vallejo y el diputado Winter. La primera es para intercalar en el numeral 2, párrafo 1, entre las palabras de y fuera, la frase y dentro y. Y de los mismos diputados para eliminar en el numeral 2 la frase los que no podrán ser inferiores al 50% de cupos disponibles. muy bien. ¿Quién de las diputadas o diputados autores va a explicar el alcance de estas indicaciones? La diputada Camila Vallejo. Sí. Gracias, presidente. Bueno, la idea, como todos sabemos, que este proyecto busca es adecuar el sistema de admisión escolar y sus principios a la realidad de los internados de nuestro país, que están en distintas partes del territorio nacional. Y lo que busca la indicación a propósito del avance que hizo el Senado con la presentación de este proyecto son dos cosas. Uno, es que no se establezca como requisito la postulación de estudiantes solo de otras comunas distintas a donde está emplazado, presidente, el internado. Esto porque sucede a veces que hay estudiantes de la misma comuna que postulan al internado y quedan fuera del proceso de postulación. Y esto está pensado más que solo en la metropolitana, sobre todo en regiones, porque hay comunas que son territorio extensos y que requieren los estudiantes al momento de postular al internado, siendo la misma comuna, igual en la modalidad de internado, ¿ya? Por las distancias, etcétera. Entonces no tenía sentido esta exclusión de aquellos estudiantes, hombres o mujeres, que postularan dentro de la misma comuna donde se emplaza el internado. ¿Ya? Y lo otro, que es bastante sencillo de comprender, es que elimina el requisito de que no podrán ser inferiores los cupos que informe el establecimiento educacional internado al ministerio al 50%, ¿ya? Porque pueden haber menos y eso entonces lo estaría dejando fuera a esos estudiantes, ¿ya? Y básicamente es eso, es súper sencillo. Nos podríamos haber ahorrado modificaciones, pero creemos necesario presentarlas para mejorar el proyecto que viene del Senado y así no tener inconvenientes inmediatamente después de la aprobación de un proyecto como este, porque sería inaplicable nuevamente el modelo para muchos internados. Bueno, aquí están, es claro la fundamentación, al menos a mí me parecen razonables, hablo a título personal. No sé si hay algún señor diputado, señora diputada, señorita diputada que quiera... El diputado Winter. Sí, solo quiero remarcar cosas que ya se dijeron. La primera es que, aunque se dijo con toda claridad, pero lo quiero precisar, hay comunas en Chile que tienen más de un pueblo. De hecho, su distrito, presidente. Sí, sí. Trintre. Un niño de Capitán Pastene no podría quedarse en Lumaco, de acuerdo, si no aprobamos esta indicación, porque consideraría que como es de la misma comuna, no tiene derecho a quedarse en ese internado, lo cual me parece que no tiene ninguna razón ni justificación de ser. Y con respecto claro. Y con respecto al ser inferior al 50% de cupo, en el fondo es difícil justificarlo, porque quien crea que lo mejor es que esté eso ahí tendría que justificarlo, porque eso, en el fondo aquí le estamos prestando un servicio. Quienes tienen el servicio de internado están logrando que familias que no tienen, digamos, la capacidad de poder llevar a los niños a la escuela todos los días y traerlos y alojarlos en sus casas con ellos. Entonces, ¿por qué es necesario que tenga esa capacidad? ¿Por qué es necesario que tenga más del 50%? Yo aquí tampoco veo ninguna justificación. Entonces, invito a toda la comisión a aprobarlo porque sencillamente al hacer esto estamos haciendo más fácil que se preste un servicio que no le hace daño a nadie y que por el contrario le hace un gran favor a muchas familias. Bien, diputado Bobadilla. Presidente, por su intermedio, a mí me gustaría consultarle al subsecretario
y que por favor nos pueda ilustrar respecto del otro proyecto que vendría a resolver de mejor forma esta temática que él ha mencionado. Y que disculpen, no lo voy a poner en discusión porque ese proyecto no está en discusión en esta... Presidente. Lo siento, diputado Bobadilla, pero no. Presidente, rectifico. Presidente. No está en discusión ese proyecto. Rectifico. Presidente, me gustaría consultar por su intermedio, si lo tiene a bien, la opinión del subsecretario respecto de esta indicación. Eso es distinto. Señor subsecretario, ¿usted escuchó el alcance de las indicaciones? El diputado señor Bobadilla, por mi intermedio, le solicita su opinión al respecto. Respecto a la materia que está, entiendo que con esto estamos modificando solamente, si me pueden repetir, ¿cuál era el porcentaje que estamos modificando? Eliminando el porcentaje. Lo que pasa, me permite, señor subsecretario, lo que pasa es que la indicación que viene, en la forma en que está redactado el artículo 7, desde el Senado, del texto aprobado en el Senado, dice textualmente que para acogerse a esta modalidad o servicio, porque lo modificamos, cada establecimiento escolar con internado deberá indicar al Ministerio de Educación la cantidad de cupos especiales respecto del total de cupos, con al menos 2 meses antes de la fecha de postulación. Y agrega, lo que no podrán, los cupos, no podrán ser inferiores al 50% de los cupos disponibles. Y lo que se propone en la indicación de los diputados Girardi, Vallejo y Vinter es eliminar esta última frase, los que no podrán ser inferiores al 50% de los cupos disponibles. Bueno, si miramos en atención, ¿usted me escucha o no? Que yo me quedo congelado. ¿Sí? Ya, en la pantalla aquí se ve todo congelado. Respecto a la declaración de cupos, primero para poder tener el estado del arte completo del sistema de admisión escolar. Para que un establecimiento pueda participar del sistema de admisión escolar, recibiendo subvenciones del Estado, uno de los requisitos que tiene que establecer hoy día es que tiene que declarar todos sus cupos. El establecimiento no puede, obviamente, guardarse ningún cupo para ningún tipo de situación especial. Entre esas el internado, pero cualquiera de estas no se puede destinar. Entonces, de ahí viene la raíz del problema por el cual, obviamente, quienes deseen postular o necesiten postular en una zona geográfica distinta a la donde viven, en un colegio que tiene internado, no lo pueden hacer en forma directa, o el proyecto educativo tampoco puede seleccionarlo en forma directa, porque todos los cupos deben ser declarados en el sistema de admisión escolar. Quien no lo haga así, de hecho, está sujeto a sanciones, porque tiene que estar, no se pueden reservar cupos. Entiendo que lo que está haciendo esta indicación es permitiendo que se reserven cupos para la situación de internado. Y entiendo que esa sería la naturaleza de fondo por la cual se está introduciendo esta modificación. No queda clara la raíz por la cual se establece en el fondo que eso tiene que ser un porcentaje de los cupos totales. No. La verdad que nosotros no vemos bien cuál sería la razón sobre esa indicación. Tampoco liberarlos de esa restricción disminuye la problemática, porque esto va a tener aplicaciones prácticas complejas. Entre esas, que va a tener que establecer un nuevo mecanismo para poder llevar un control de colegios que tengan declaración de cupos por internado y colegios y que esos mismos colegios tengan declaración de cupos normales, que van a estar fuera obviamente de este ámbito de la ley, para poder acoger a los alumnos que van internado. Lo que en la práctica me imagino que va a generar un sistema o de admisión directa para esos cupos que se generen, o va a tener que establecerse algún sistema de postulación SAE 2.0, por decirlo de algún modo, para poder ver cómo se seleccionan a los niños que postulan directamente a los cupos que se establecieron por internado. Así que, de nuestra parte, vemos bien compleja la aplicación de esta medida, con porcentaje o sin porcentaje, porque esto es básicamente reservar cupo en la práctica. Gracias, señor subsecretario. Espero haya quedado satisfecha la interrogante del diputado señor Bobadilla. Diputado señor Vinter.
Sí, yo solo quería comentar que varios diputados de esta comisión se han juntado con las personas que desarrollan el sistema de admisión escolar, con la gente de la Universidad de Chile, y han establecido de todas las formas y sin ningún pero, sin ningún bemol y sin ningún matiz, que computacionalmente es perfectamente posible generar el sistema que acoja el inciso segundo del artículo séptimo, con o sin los porcentajes. Yo soy partidario de que sea sin los porcentajes, pero de que no habría ningún problema técnico para que eso ocurra, como indica el subsecretario, para dejarlo más tranquilo. ¿Está adhiriéndose a mi palabra el subsecretario? ¿O no? ¿Está pidiendo la palabra? No. Muy bien, yo creo que está suficiente. Señor subsecretario. No, solo aclarar que independiente de la reunión que se pueda sostener con la Universidad de Chile es un proveedor más del sistema que es contratado por el Ministerio, no una autorizada para emitir opiniones respecto a la aplicación del sistema. De hecho, tal como lo existen en otras materias, en el fondo quienes implementan el sistema son directamente el personal del Ministerio de Educación, y que en esta materia es la última voz en términos de la aplicación administrativa de las reglas que imperan en la norma y en la ley. Así que no es un aparato que esté nominado para poder entregar información respecto a esta materia oficial. Gracias, diputada Camila Vallejos. No, Roja sí. Perdón, Camila Roja. Pero un honor, presidente, no se preocupe. Sabe, presidente, por su intermedio, yo creo que lo que acaba de decir el subsecretario no corresponde, porque el diputado Winter lo que ha contado es que acá vino a exponer la gente de la Universidad de Chile, del programa específico que trabaja la admisión escolar y el algoritmo, ¿no? Además, cada uno de nosotros podría haberse juntado o no con ellos, pero ellos expusieron formalmente en esta comisión, lo han hecho más de una vez. Nosotros como comisión, como cuerpo colegiado, lo hemos traído a exponer hasta acá, porque efectivamente se hacen cargo de la implementación y el Ministerio opera como contraparte en ese sentido. Entonces, me parece que no es adecuada la manera en que el subsecretario se refiere al rol que tiene la Universidad de Chile, específicamente el departamento que está a cargo sobre este tema, porque además ya lo hemos conversado en otras instancias con ellos y se ha señalado que esto no sería un inconveniente. Yo entiendo que el ministerio, específicamente el subsecretario, no esté de acuerdo con el proyecto, pero ese es otro asunto. Perfecto. Diputado señor Bobadilla. Presidente, la verdad es que en esta comisión, como en otras, queda constancia en las actas que no siempre las votaciones dicen relación con quienes han venido a exponer. Y muchas veces tenemos opiniones diversas y también votaciones diversas. Por lo tanto, no es un argumento válido que porque lo haya dicho la Universidad de Chile u otra universidad, efectivamente eso sea lo correcto. Yo, por cierto, pongo en duda esta afirmación, en el sentido de que aquí hemos, reitero, tenido muchos expositores en que han opinado de una forma y terminamos votando diametralmente opuesto, muchos diputados. Y, por cierto, no porque la Universidad de Chile haya emitido esta opinión, yo lo voy a votar a favor en esta oportunidad. Por cierto, que anuncio mi voto en contra. Eso es, presidente. Gracias. Después el diputado Venegas. Solo para aclararle al diputado Bobadilla, nadie ha planteado que porque la Universidad de Chile haya dicho que este proyecto fuera bueno, eso significa que el proyecto sea bueno, deseable o justo, que tenga un impacto positivo sobre la sociedad, porque no es ese el asunto. Lo que estamos diciendo es que el subsecretario plantea que esto es técnicamente poco posible, y lo que nosotros estamos planteando es que quienes van a implementarlo han dicho que técnicamente estarían capacitados, técnicamente, para poder implementarlo, lo cual no tiene nada que ver con la valoración que se haga sobre el proyecto. Y ya que estamos con respecto a la valoración del proyecto, quiero como ir al grano y dejar un poquito de lado que escondamos las cosas. Aquí el subsecretario ha planteado desde el principio que lo que él cree que deberíamos hacer con respecto a esta situación es aprobar el proyecto que está en el Senado, que establece el 30% de selección. Y yo quiero plantearle a toda la comisión y al subsecretario, y por intermedio del subsecretario, o sea, por intermedio del presidente al subsecretario, por intermedio del subsecretario al gobierno, que el proyecto al que hace referencia el subsecretario es un proyecto que plantea una visión de la educación, completamente legítima, pero que se intentó resolver en el año 2015, y que esa visión de la educación fue reprobada en esta Cámara y fue reprobada en el Senado en el año 2015 con el proyecto de ley de inclusión. Luego de eso se intentó reponer esa visión de la educación, legítima pero minoritaria, a través del proyecto de admisión justa número 1.
y como tuvo un rechazo bastante amplio, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se retiró de la Cámara de Diputados, donde había ingresado, para convertirse en dos proyectos nuevos, la Admisión Justa 1 y la Admisión Justa 2, que entró en el Senado. Y la Admisión Justa 1 se rechazó en esta comisión para después pasar a la sala y rechazarse nuevamente. Por lo tanto, el llamado que le quiero hacer a los parlamentarios del oficialismo y al gobierno es a que, si saben, uno, que ese proyecto no tiene nada que ver con la situación de los internados, y dos, que esa visión que ellos tienen de la educación, que está proyectada y que está sintetizada en ese proyecto, es absolutamente minoritaria en el Congreso Nacional, que por favor no antepongan esa lucha que quieren dar para alargar la situación problemática que tienen los internados, que requiere una solución ahora. Porque yo les garantizo que la mayoría de la Cámara de Diputados actual, puede ser que la próxima elección les vaya mejor, no lo sé, yo no soy predictor de elecciones, pero en la actual Cámara de Diputados ese proyecto no va a pasar, va a tener minoría, se lo puedo garantizar. Entonces los problemas que están viviendo hoy día los internados, que vamos a solucionarlos ahora, con dos artículos y dos indicaciones, no los pongamos como algo que sea después de esa batalla ideológica que ustedes tienen por un romanticismo hacia la privatización de los proyectos escolares. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Winter. Yo quisiera volver a la discusión original y disculpen, y remitirme a lo que intentar explicarme yo mismo y a ustedes lo que dice el proyecto que viene del Senado y cómo inciden las indicaciones que las diputadas y el diputado Winter han planteado. El artículo 7 dice exactamente lo siguiente: que aquellos establecimientos que tengan servicios de internado, porque lo cambiamos, ¿no es cierto?, por modalidad, deberán considerar cupos especiales dentro del total de la matrícula disponible. ¿De qué matrícula están hablando? Del internado, no del colegio. ¿Para qué? Para la postulación de los estudiantes de fuera de la comuna en que dichos internados se encuentran. Ese es el proyecto del Senado. Es decir, garantizar que, como en el INBA o cualquier otro gran internado, el Instituto Nacional en su tiempo, pudieran llegar muchachos de otros lados de fuera de Santiago, como efectivamente ocurría. Pero espérate, déjenme ver, porque así estoy leyendo, ¿no es cierto?, literal lo que dice el proyecto. ¿Qué es lo que han planteado ustedes con su indicación primera? Que no excluyamos los alumnos de la misma comuna, porque podría ser una injusticia, porque perfectamente puede haber, y como muy bien lo explicaba el diputado señor Winter, que haya localidades muy apartadas que pertenecen a la comuna y donde la única manera de estudiar, y tú pusiste un ejemplo muy concreto, Lumaco, en mi provincia de Malleco, Pichipeyagüén está a 2 horas en automóvil o algo así. Es decir, los chicos o vienen a estudiar la enseñanza media en Lumaco, y si no es con régimen de internado, no tienen otra alternativa porque no podrían ir y volver. ¿Ya? Capitán, para la ley son de la misma comuna. Y así como eso, por ejemplo, te quiero contar Lonquimay, que alguien me hablaba. Lonquimay ciudad tiene un solo colegio de enseñanza media con internado. Y vienen niños de Pedrejoso, vienen niños de Troyo, vienen niños de Calma, vienen niños de Liucura. Esos niños tienen que venir a internado y son de la misma comuna. Si lo dejáramos tal como venía, efectivamente ustedes, les doy el punto, tienen razón con la indicación. No se puede excluir a niños que vienen, ¿no es cierto? Cuando tú dices exclusivamente para los de la comuna, también dentro de la comuna, porque si no los dejaría imposibilitados entrar. Y el segundo párrafo dice, para acogerse a esta modalidad, que es el internado, cada establecimiento deberá indicarle al Ministerio de Educación la cantidad de oferta, es decir, cupos disponibles en el internado. Y lo que agrega al final es que dice que los que no podrán ser inferiores al 50% de los cupos disponibles, estos cupos especiales. Porque son cupos especiales, dice, los establecimientos. Mira, el artículo 7, Octies, lo que dice es que
deberán todos los establecimientos con internados reservar cupos especiales para las personas que vienen de afuera de la comuna. Y de esos cupos especiales para afuera de la comuna, dicen en el segundo párrafo que debe ser a lo menos el 50% de los cupos disponibles en el internado. Eso. ¿Está correcta la interpretación o qué hago de la lectura del artículo? Tengo mis dudas, presidente, pero de todas maneras, de ser así la interpretación, puede que sea el 40% ya no va a cumplir con el requisito. Claro. No, en eso tiene razón. Porque si postula un 40% fuera de la comuna y el otro 60% dentro de la comuna, pero de pueblos alejados, entonces estaría incumpliendo la ley. Correcto. Ese es el problema. Entonces, la gracia del sistema es que es aleatorio. Correcto. Lo que estamos diciendo entonces que el problema no es la idea de que haya cupos disponibles para estos chicos, cupos especiales se le llama, de los de afuera, sino que el guarismo, 50% es un guarismo que es arbitrario, que no sé si puede dar. La interpretación. Sí. No se ajusta la regla en el sentido que el internado de Tupac lo claro. Está profundamente equivocado. Gracias a Dios no ocurrió así. Quisiera dejar en acta que esta es de las intervenciones que mayor aporte han sido de parte del diputado, para que el acta sepa que, para que el acta se pueda imaginar las demás. Cada uno de nosotros ya tiene una idea. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención en relación, si no, pasamos a votar. Es que yo creo que no estamos tan cerca de resolver el asunto, porque efectivamente estamos interpretando distinto el artículo. Y yo creo que deberíamos por lo menos ponernos de acuerdo de qué estamos leyendo antes de votar. Pueden llamar a algunos de los senadores, porque lo único que pueden aclarar es... Lo que pasa es que, no, pero presidente... Hay dos interpretaciones que me parecen... Sí. Pero ni siquiera voy a opinar sobre ellas, pero para graficarlas, para que estemos todos de acuerdo. Alguien podría pensar que dice, los establecimientos que tengan modalidad de internado deberán considerar cupos especiales dentro de la totalidad de la matrícula disponible de la escuela. Alguien podría leerlo así, y otra persona, como usted, presidente, podría interpretarlo dentro de la totalidad de los cupos de modalidad internado. Claro. Ya, esas son dos formas de interpretar distinto el proyecto, que llevan a efectos distintos con respecto a la apreciación de las indicaciones. Porque si fuera de la totalidad de la matrícula disponible de internado, entonces tendría un sentido meterse en el asunto de que no haya una discriminación para los de afuera de la comuna o para los de adentro de la comuna. Si estuviera hablando de la totalidad de la matrícula disponible de la escuela, toda la discusión del porcentaje de gente de afuera y de adentro hay que eliminarla, no tiene ningún sentido. Ahora, yo entendería que la forma de resolver esto correctamente es que sea un sistema aleatorio nomás, que ser de lejos o de cerca de la comuna sea intrascendente a la hora de postular. Es decir, que el niño de Puerto Williams, si postula a un liceo en Arica, tenga las mismas posibilidades que el niño de Arica, porque justamente el de Puerto Williams quiere irse a vivir al internado. Yo lo entendería así, pero creo que la clave de lo que nos tenemos que poner de acuerdo antes de despachar esta ley es qué entendemos por del total de matrícula disponible. Eso es. Una vez dicho eso, yo podría saber cómo voto las indicaciones, porque si no, no es tan fácil. Diputado señor Bobadilla. Presidente, usted ha hecho un comentario que yo lo comparto, que quizás sería bueno que esperáramos la opinión y nos pudiera aclarar estas dudas alguno de los autores de esta iniciativa y por tanto posterguemos la votación. Yo creo que no es un proyecto que tenga urgencia, por lo tanto invitemos a los senadores, algunos de los mocionantes, para que pueda exponernos. Lo invitamos, cumplimos con la formalidad. Yo quería sí, porque mira, lo primero es que una simple razonamiento desde la realidad. Los establecimientos en general que tienen internados tienen un cupo limitado. Un porcentaje de su matrícula es para internos. Ponte tú, Liceo Enrique Balacey Coteró nunca tuvo, pero el Liceo Lucía Godoy Alcayaga sí tuvo, y tenía un porcentaje, ponle tú, 150 alumnas internas, pero su matrícula era 800, o el Liceo C8 de Taiguén.
tenía más de 1.000 alumnos y tenía 200 cupos para internado. Siempre es así, salvo contadas excepciones. Por ejemplo, la Providencia, entre alguien que era un colegio internado, todo era interno, porque es agrícola, en el campo. ¿No existía modalidad no internado? No existía modalidad no internado, no existía. Es que esa es lo que usted le digo, comparto. O sea, tiene que ser dentro del cupo de la modalidad de internado, no puede ser total, porque como si tenéis 70 cupos para los que tenéis internado, eso es. No podría ser. Es más, el INBA, que ha estado particularmente interesado en este proyecto, como le consta a nuestra secretaria a través de comunicados, WhatsApp, correos formales, ustedes que conocen más de la región metropolitana, entiendo que tiene un porcentaje de sus alumnos en régimen de internado y el otro son de no internado. Y entonces, por eso es que creo que el espíritu del artículo 7 es que los senadores están, es decir, de los cupos de internado, se deben reservar lo que ellos llaman cupos especiales para los niños que vienen de afuera de la ciudad, para que no se queden puros santiaguinos o de la región metropolitana en el caso del INBA, por ejemplo. Porque vienen efectivamente niños de Curicó, de tal, que pueden incluso venir de Angol. Pero crear la modalidad de internado hace que eso no ocurra. Eso es lo que al crear la modalidad. No, que perdón, disculpa, es que no, si la modalidad, como se le llama regularmente, pero que ustedes plantearon como servicio, ya, existe ya en el INBA. No en el SAE. ¿Ah? No. Oye, disculpa. No, pido la palabra después del diputado Reyes. Presidente, el espíritu, yo entiendo, de este proyecto es asegurar para los establecimientos que tienen internado que puedan mantener la dotación de estudiantes internados a través de este proyecto específico que va a asegurar ese cupo, porque hoy día eso no está asegurado y cualquier niño quedaba, y no todos necesariamente quedan internados, por lo que efectivamente esa opción de educación se ha rehabilitada y muchos niños que solamente podían estudiar mediante esa modalidad no lo iban a poder hacer. Y por lo tanto este proyecto de ley lo que viene a suplir es esa falencia que tenía el proyecto de ley, que hay muchos estudiantes que tenían solamente la oportunidad de estudiar bajo internado y que hoy día, por esta modificación, se les va a permitir. Claro. Recuerden, yo le voy a, solo con el afán de, antes de darle a la diputada Vallejo, que me llama. Sí, mira, el punto es el siguiente, que con la modificación del sistema de admisión que nosotros hicimos en la ley, ¿no es cierto?, de inclusión, el problema es que hoy día, como eso es aleatorio, mucha gente que quiere estudiar en determinado establecimiento con internado no queda. Y entonces lo que tenemos es capacidad ociosa, lo que es un impacto negativo para el establecimiento y también para el alumno que quería esa opción. Entonces, por eso es que ellos plantean una modificación especial solo para la situación de los internados del sistema de admisión. Eso es lo que la idea matriz del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Señor subsecretario, me decían que usted quiere hacer uso de la palabra. Ah, no, perdón. La diputada Vallejo primero. Gracias, presidente. Sí, yo creo que la discusión respecto a por qué es necesaria la adecuación del SAE está clara y despejada, ¿cierto? Ahora, sobre la interpretación, yo creo que es errada, presidente, porque debería decir que se considera cupos especiales dentro del total de la matrícula disponible en la modalidad internado, para que quede específico de que la totalidad en esa modalidad, que pueden ser 20 cupos, por ejemplo, en un establecimiento. Del resto regular y solo 20. Ahí quedaría interpretable el artículo en la línea de lo que plantea el diputado Venegas, ¿ya? Pero pongámonos en la discusión del fondo, ¿ya? Que nosotros, porque podemos meter una indicación y que quede sumamente claro que esa interpretación es la correcta. Pero yo creo que hay un problema entonces en cómo está planteada la solución en esa línea. Porque si yo quiero decir, bueno, tengo 20 cupos en modalidad internado para este establecimiento educacional y me exige la ley para poder que el SAE se adecue a esta modalidad,
me exige 50%, si me exige 10 cupos para estudiantes de afuera de la comuna, y 10 cupos para... Ya, pongamos, entonces el 50% son 10 cupos. Si en la postulación no están esos 10, entonces ¿cuál es el procedimiento para resolver? Porque queda fuera. Entonces, si ese procedimiento no lo estableció el Senado, que es un procedimiento donde uno diría, mire, con que requisitos de 50% o privilegiar el 50% de afuera en primera instancia, no sé, pero no viene con un procedimiento de resolución ante la eventualidad de que el establecimiento no cumpla, no por una falta de voluntad, sino que una falta de postulación, de demanda ante la oferta que se está presentando. Entonces, yo creo que al final lo mejor, presidente, es que esto que se interprete como que es del total de la matrícula del establecimiento, que tiene una modalidad interna, pero del establecimiento, y que sea sin requisitos, porque el sistema es aleatorio y va a finalmente distribuir sin arbitrariedad la matrícula para los estudiantes que postulan. Porque además yo no puedo decir que tiene más derecho un joven de otra región que otro que igual se demora, no sé, 5 horas en trasladarse y que no tiene los recursos económicos para arrendar un departamento o una pieza al lado del... Para eso hay internado. O sea, ellos postulan internado porque todos tienen una necesidad, más allá de la distancia. Entonces creo que ese requisito no... Ok, mire, disculpen, diputado, le voy a dar la palabra al diputado señor Romero, que me la está pidiendo, y luego les quiero recordar simplemente para que vayamos agotando la discusión, porque si nosotros aprobamos las indicaciones propuestas, esto significa que va a mixta, y ese es el minuto en que podemos subsanar y mejorar cualquier deficiencia de interpretación que tengamos con los senadores. Ahí discutimos. Bien, diputado señor Romero, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Para votar informado, yo estoy medio lento para entender hoy día, algo habitual en mí parece. A ver, aquellos establecimientos educacionales que tienen la modalidad de internado, estas se mantienen. Segundo, sí, claro, se mantiene el 100% de lo que ellos tienen hoy día. La discusión es que qué porcentaje de eso, pero para que me lo aclaren, por favor, qué porcentaje de estos cupos de internado se van a privilegiar o se van a resguardar para los alumnos de la localidad donde está ubicado este colegio. Esa es la duda que tengo, porque de verdad, bajo mi personal punto de vista, yo creo que debería ser mayoritariamente para la gente del pueblo, de la localidad, de la ciudad donde está ubicado. Y si quedan cupos no cubiertos porque no hubo interés en la gente de la comuna, se abra al resto del país. Porque obviamente, si en mi comuna hubiera un internado y hay una necesidad creciente, me gustaría que en mi comuna, ojalá el 100% de esos cupos sean ocupados por gente de mi comuna o de mi región. Entonces, por favor, ¿me pueden clarificar eso antes de votar, por favor? Sí, es interesante. Permíteme, lo que pasa, voy a hablar desde mi experiencia para intentar responderle. Los internados se conformaron especialmente por dos razones. Uno, para atender la necesidad de los alumnos rurales, que en regiones como la mía se tienen que venir a la ciudad cuando tenían que hacer la continuidad, especialmente de terminar la enseñanza básica. Recuerda tú que los colegios básicos terminaban en sexto, y después el séptimo y octavo había que venirlo a hacer al pueblo, como dice la gente. Entonces, primero. Y la otra razón era porque había comunas pequeñas en una época de nuestra historia de la educación chilena en donde no había establecimiento de continuidad. Es el caso de Lomaco, es el caso de Los Sauces, fue el caso de Purén, por ejemplo, en mi provincia. Y entonces, ¿dónde venían? A Traiguén. ¿Y a dónde internado? Internado. La Escuela Industrial de Angol, muy señera en la formación de técnicos, ¿no es cierto?, recibía alumnos de Arauco, Contulmo, Lebu, Cañete, y de allá de Nacimiento, Laja, iban a estudiar ahí porque no había otro colegio de características similares, y este tenía la más internado. ¿Se ve? Entonces, era para eso. Entonces, muchas veces, ¿quién provee los alumnos del internado? Alumnos de la propia comuna, pero que viven en sectores alejados, especialmente rurales. Y en otros casos vienen de otras comunas.
Claro, pero el INBA no es la misma historia. No, el INBA no es la misma historia, pero es que el Nacional, justamente. amigo querido, lo que pasa es que no olvidemos que hemos tomado como referencia por respeto a la historia, a la trayectoria y a lo que antes, pero este es un proyecto para todos los colegios con internado del país, no para el INBA nomás. Si lo dejamos abierto para que cada institución decida. El diputada Camila Rojas, perdón. Sí, y después lo que al pasa- subsecretario, discúlpeme señor subsecretario, pero quiero privilegiar a los Es diputados. en para esta hacerme cargo de lo que plantea el diputado Romero, porque en primer lugar el problema que tenemos es que el sistema de admisión escolar hoy no reconoce cuando el establecimiento tiene la modalidad internado. Sí. Ese es el primer problema. Entonces le da el tratamiento de cualquier establecimiento. ¿Ya? Entonces lo que aquí se señala es que esa situación no puede persistir porque si no es un atentado contra los internados, cualquiera sea su versión, ya los ejemplos que ponía el diputado Venegas o el caso del INBA. Pero lo que usted Por eso menciona, que yo creo que esto es lo importante, lo dice el diputado Romero, es otro problema, porque si nosotros lo ponemos como generalidad, y como dijo bien dijo la diputada Vallejo, el sistema es aleatorio, el sistema no va a distinguir del lugar de donde es el estudiante. Entonces, yo creo que lo que usted menciona es relevante en ese sentido, porque uno podría decir, la mitad de los cupos del internado, estoy diciendo un ejemplo, podría ser cualquier proporción, tiene que ser para los estudiantes de la localidad y la otra mitad para otros estudiantes. Si nosotros no ponemos algo así, esto va a ser general. Ya, ahora entiendo, y esto no sé si los que estamos acá, o sea, alguno de los que está acá lo recuerda bien, lo puede aclarar si no el subsecretario, que de todas maneras un niño de Arica por el sistema no va a quedar o no debería quedar en un colegio de otro lugar a menos que lo pusiera como alternativa. ¿Ya? Entonces, eso igual es importante porque los apoderados, junto a sus hijos, hijas, postulan a los establecimientos en los que quieren quedar, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya de por sí genera una condición importante. Yo estoy de acuerdo con cómo lo propusieron y prefiero que sea general y que no se tenga que hacer la diferenciación, pero efectivamente usted tiene un punto porque podría ser que si hay 15 cupos y hay interés de niños de otras comunas y también de la propia comuna, eso el resultado va a ser aleatorio. Si uno no le pone condiciones, no lo vamos a poder predeterminar. Estamos hablando de cosas distintas. Bien. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfectamente bien. Mira, solamente para aclarar algunos conceptos técnicos que se han emanado producto de la discusión y creo que es importante tener a la vista para poder legislar adecuadamente. Comparto, de hecho, con la diputada Rojas respecto a que no existen proyectos especiales reconocidos en el SAE. No existe la modalidad de internado, ni existe ninguna otra modalidad. Todos los establecimientos, por tanto, son considerados con iguales condiciones y todos deben declarar sus cupos que tienen disponibles para entregar los servicios educativos por nivel. Eso es la regla que rige en el SAE. No existe ninguna modalidad especial, ningún proyecto distinto, ningún establecimiento que tenga un reconocimiento especial, y todos tienen la obligación legal de informar sus cupos en cuanto al servicio educativo. Por lo tanto, esta discusión es importante porque, en virtud de la discusión que ustedes han tenido, lo primero que hay que tener en consideración es que el problema de los internados se origina, uno, porque efectivamente no tienen un reconocimiento especial en la legislación, y segundo, que en cuanto al servicio educativo que entrega la escuela, que además tiene un internado, esa escuela que funciona, escuela o liceo, que funciona junto con el internado, no puede entregarle un cupo especial a un niño que recibió un internado por el hecho de haberlo recibido en el internado. Está sometida, en cuanto al servicio educativo, a disponer todos sus cupos educativos a través del sistema de admisión escolar. No existe otra alternativa. Por tanto, ya de partida, hablar de cupos de internado y cupos del liceo o la escuela no tiene ningún sentido, porque el sistema de admisión escolar opera sobre los cupos que tiene disponible la escuela o el liceo en cuanto al servicio educativo. Por tanto, si es que habláramos de cupos de internados, por ejemplo, los colegios hoy día o los liceos pueden recibir niños de internado. Lo que no pueden hacer después es que ese niño que decidió irse a ese internado de la misma comuna o de fuera de la comuna, lo puedan matricular en la escuela. Porque ese camino no existe. El llenado de matrículas en los liceos y escuelas se produce por el sistema de admisión escolar.
He ahí la razón fundamental del problema. Ahora, para despejar algunas dudas técnicas que es compleja resolver en cuanto a la discusión, es que se ha dicho, por ejemplo, que el sistema de admisión escolar es aleatorio. Eso no es completamente cierto. El proceso de asignación de estudiantes a los establecimientos opera a través de dos algoritmos, uno de orden aleatorio y otro que se denomina de aceptación diferida. El Ministerio de Educación, de hecho, es quien opera en virtud de la legislación estos algoritmos a través de operadores terceros, que licita o contrata. Uno de ellos, de hecho, es la Universidad de Chile. El algoritmo de orden aleatorio de los estudiantes le entrega a cada postulante un número aleatorio, que servirá para ordenamiento en cada establecimiento. Y, por otro lado, el mecanismo de asignación de establecimientos llamado algoritmo de asignación diferida opera en base a un algoritmo creado, de hecho, por dos premios Nobel de Economía, que lo que hace es asignarle prioridad a los alumnos según ciertos criterios. Y quiero ser preciso en esos criterios porque son los que hoy día rigen para cualquier alumno que postula a cualquier establecimiento del Estado. Esos criterios son, uno, tener postulantes con hermanos en el establecimiento. O sea, si yo tengo hermanos en el establecimiento por el postulo, tengo un criterio de prioridad. Segundo, ser estudiante vulnerable, porque los colegios tienen que cumplir con una cuota de al menos 15% prioritarios. Tercero, ser hijo de profesor, asistente de la educación o cualquier otro trabajador del colegio. Y cuarto, un exalumno del establecimiento que haya estado fuera y quiera volver. Esos son los criterios de prioridad. Por tanto, la pregunta es, ¿cuándo opera el sistema aleatorio? El sistema aleatorio opera una vez aplicados los criterios de prioridad y que aún se mantengan alumnos postulantes y vacantes disponibles. En el caso de que los alumnos que postulen a un nivel sean menores que las vacantes, todo esto no aplica. Los alumnos entran directamente al establecimiento. Es decir, si hay 20 vacantes disponibles y postulan 18 alumnos, los 18 alumnos son matriculados en el establecimiento. En cambio, si postulan 25 alumnos a 20 cupos, efectivamente ahí lo que aplica primero es el algoritmo de aceptación diferida. Y si a igualdad de prioridad quedan alumnos todavía por admitir, se aplica recién ahí el algoritmo aleatorio. Esto es importante tenerlo en consideración porque justamente es la definición y aplicación de este algoritmo el que permite efectivamente que los alumnos sean incorporados a un establecimiento y matriculados posteriormente en él. Solamente una vez que ha terminado el proceso de matrícula y eventualmente se produzcan cupos en algún establecimiento, se permite un proceso excepcional que permite obviamente la matriculación de alumnos en estricto orden de llegada y que está supervigilado por la superintendencia. No existe ningún otro mecanismo disponible de admisión en un establecimiento. Por tanto, si uno quiere modificar en algo los criterios o la determinación de cupos en un establecimiento, tiene que ser muy cuidadoso en cómo establece las reglas, porque esto responde a una aplicación irrestricta de algoritmos específicos para la designación de cupos en un establecimiento, reitero, en la medida que la cantidad de postulantes sea mayor que la cantidad de cupos disponibles. Por eso, resumiendo, hablar de cupos del internado y cupos del liceo o de la escuela, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de aplicación de los algoritmos, no tiene ningún sentido, porque el algoritmo del SAE opera en cuanto a cupos del servicio educativo y de momento todos los liceos y escuelas del país que reciben subvención del Estado están obligados a declararlos. Y no existe ningún mecanismo excepcional que les permita no entregar la información de esos cupos en el sistema de admisión escolar. Cualquier modificación requiere una revisión profunda de estos mecanismos y algoritmos para no implementar una ley. Y de hecho, la zona de discusión que se ha tenido en estos momentos en la comisión da cuenta de la complejidad evidente que surge de la aplicación de la legislación, porque hay que ser muy cuidadoso respecto a cómo uno mantiene esos criterios que fueron fundamentales en la generación de esta ley, que es mantener una prioridad y un mecanismo de asignación que no tuviera la selección de por medio o algún mecanismo adicional que permitiera decir que no todos los alumnos fueron elegidos en igualdad de condiciones, lo que podría alterarse si es que esta legislación no se tramita de forma adecuada. Gracias, señor subsecretario, pero yo le he pedido a la secretaria, ¿no es cierto?, que me remita a la ley, al fundamento de la ley. Quiero recordarle un párrafo escogido. Dice,
se hace cargo. Sin embargo, en la ley vigente no se reconoce la realidad de los internados a lo largo de nuestro país. El sistema de salud no lo reconoce. Hoy en día, y a modo ejemplar, la situación del Instituto Nacional Barros Arana es crítica. Tiene cerca de 800 cupos para la modalidad internado y solo tiene 80 cupos matriculados. O sea, hay una capacidad ociosa. La pregunta es, ¿el Estado de Chile, el sistema educacional chileno, se puede dar ese lujo de permitirse, ¿no es cierto?, que 720 cupos disponibles en un colegio emblemático como este no se llenen como consecuencia de... Ese es el punto. La pregunta es por qué no se tiene. No se llenan porque el sistema no discrimina tal como lo dijo el respecto. Entonces, estos son los hechos. Y lo mismo plantea sobre las necesidades educativas especiales. Están explicados en los fundamentos del proyecto que yo le invitaría a leer. Le voy a pedir que nos envíe el proyecto con los fundamentos. Bien, pero ya no discutamos más. Está hecho el punto y vamos a ir a votar entonces lo que corresponde. Le ruego, Solé, que dirija la votación. Ahí sí. Presidente, entonces ponemos en votación la indicación número 1 ¿Sí? o ambas juntas. ¿Ambas? Ya. Señor Bobadilla. Señor Fuenzalida. En contra. Señora Girardi. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. A favor. Señor Romero. A favor. Señora Vallejo. A favor. Presidente. A favor porque la comunidad lo ha estado solicitando además. Por la afirmativa 6 votos, 2 en contra. Omití señalar que el diputado Winter y el diputado Pardo están pareados, así como el diputado Sangüesa y el diputado Santana. Y a partir de ahora, Y a partir de ahora, la diputada Roja y el diputado Rey. Ya. Nos falta votar el numeral 1 de este proyecto. Votemos el numeral 1 del proyecto, que es lo que falta, y así lo desechamos. Pero si están ambos presentes, Y si están de no hay acuerdo, problema. votar. El numeral 1 no tiene indicaciones. El original que venía del Senado, que suprime en el inciso primero del artículo 7 septis la frase ni a los establecimientos educacionales regulares con proyectos de integración escolar respecto a sus cupos para niños integrados, y sustitúyese la expresión ambos tipos de por tales. Ya, en votación. Señor Bobadilla. Señor Fuenzalida. En contra. Señora Girardi. A favor. Señor Rey. Señora Rojas. Señor Romero. Señora Vallejo. Presidente. A favor. Señor Rey. Por la afirmativa 6 votos, 2 en contra. Aprobado. Diputado informante. Le agradecería, tuviera bien, considerar el orden de prelación que tenemos. Sí, le corresponde a la diputada Girardi. Diputada Cristina Girardi, le corresponde a usted informar este proyecto. De acuerdo, gracias. Ok. oye, el 2 de la eliminación nacional, la eliminación de la última. Sí, ya la votamos. Bien.
para esos fines no estaba hablando, no estaba no estaba con el... Para esos fines quisiera entender, porque esto es como una suerte de veto, lo que es un veto. Es un veto de parte del Ejecutivo, entonces yo le voy a ofrecer la palabra al señor subsecretario para que nos explique los fundamentos del veto que ha enviado el Ejecutivo. Para iniciar la discusión de este proyecto, señor subsecretario, me refiero al proyecto... Presidente, yo no he escuchado, no alcancé a escucharlo nada, porque estaba como estaba en silencio, no sé qué... Le repito, nosotros teníamos preparado con la secretaria, con su diligencia que se caracteriza, una tabla que contemplaba en el orden del día, después de este proyecto, abocarnos a otro proyecto que es una moción parlamentaria que hay en el Senado. Pero en el intertanto, esto lo preparamos con la debida antelación, nos enteramos y se dio cuenta en la tabla que el Ejecutivo le puso discusión inmediata al proyecto que dice relación con acá está el título, presidente. Con la ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Este es el proyecto. Y este ya que fue rechazado, como recordaba el diputado Pinter, tanto en la Cámara como en el Senado, tiene un veto de parte del presidente de la República. Y yo le estoy ofreciendo la palabra para que explique los fundamentos del mismo. Presidente, me va a disculpar, en la tabla yo tenía discusión de otro proyecto de ley distinto. Ese proyecto, el veto del... ¿Me escuchan? ¿Le escuchamos? Sí, yo no tenía en tabla este proyecto lo está llevando directamente la subsecretaria de Educación Parvularia, a quien no entiendo no fue citada en la sesión para discutir esta materia. Ok, lo entiendo, porque así como a nosotros nos alteró nuestra tabla, a usted también se la alteró, y eso es lo que yo explicaba, porque el segundo trámite, el segundo proyecto era una moción parlamentaria. Le pregunto punto de la orden del día, una moción parlamentaria de los senadores José García, Juan Ignacio Latorre, Manuel José Osandón y Yasna Proboste, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes. Sí, efectivamente tenía yo. Ya. Señor, creo que tiene que ver con su proyecto, ¿no, diputado Bobadilla? Tiene que ver con textos escolares no es el proyecto suyo. Ya. En la imposibilidad de que el Ejecutivo se pronuncie sobre el proyecto con el que le pusieron discusión inmediata y hacer contacto con la subsecretaria de Educación Parvularia, estimada secretaria, para la próxima sesión. Sí. No, ahí faltó coordinación, sin duda, porque le pusieron discusión inmediata. Le ofrezco entonces la palabra, subsecretario, para que usted haga, ¿no es cierto?, la aproximación respecto de lo que piensa el Ejecutivo sobre este proyecto que es moción parlamentaria. Lo podemos votar a lo mejor. Perfecto, presidente. Estamos hablando sí del proyecto que requiere, que solicita pedir acuerdo del Centro Padres para renovar los textos escolares, ¿cierto? Sí, señor. Boletín 13795. Sí, señor. Perfecto. ¿Está en condiciones, subsecretario, de acercarse, ¿no es cierto?, a la mirada del Ejecutivo en relación con la moción? Por supuesto, cuando usted... Por favor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Pero como bien se discutía, el proyecto hace mención a la obligación de los sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados
para requerir acuerdos del Centro Padre y Apoderado para renovar los textos escolares. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Escuchamos perfecto, subsecretario. Bueno, respecto a esta materia, primero que todo quisiéramos declarar que esta materia está en cierto ámbito regulada en la ley de subvenciones. Con las modificaciones incorporadas por la ley de inclusión, se incorporó una norma específica que aborda la inquietud de los autores. En efecto, dentro de los requisitos para poder acceder a la subvención, se dispone la exigencia de textos escolares o materiales de estudio determinados que no sean los proporcionados por el Ministerio de Educación, no podrán condicionar el ingreso o permanencia de un estudiante, por lo que, en caso de que éste no pueda adquirirlo, deberán ser provistos por el establecimiento. Esto es lo que he leído literal de la modificación a la ley de subvenciones. De este modo, de hecho, si se solicitare un texto distinto, atendida a las necesidades pedagógicas del establecimiento, no existen barreras económicas que impidan a las familias acceder a este material. Este mismo punto, de hecho, actualmente se encuentra fiscalizado en su cumplimiento por parte de la Superintendencia de Educación y quien ha entregado también criterios a las comunidades escolares al respecto. Como se trata de una normativa educacional, la Superintendencia de Educación tiene como competencia fiscalizar esta materia y, por tanto, sin perjuicio de lo anterior, mediante la circular 134 del 15 de marzo del 2018 sobre textos y útiles escolares, ha entregado criterios específicos a las comunidades escolares, tales como entregar los textos escolares a los estudiantes de manera gratuita dentro del plazo de 15 días recibido, prohibición de establecer medidas disciplinarias asociadas a la falta de textos escolares. Tercero, proveer de manera gratuita a los estudiantes los textos complementarios en el caso que no puedan adquirirlos. Esto ha sido la circular 134 que ha emanado la Superintendencia de Educación el año ya 15 de marzo del 2018. Del mismo modo, es necesario que los establecimientos educacionales puedan, en base a su proyecto educativo, determinar los textos escolares que mejor se ajustan al proyecto del establecimiento y que quiera implementar. Recordemos que las comunidades educativas adscriben, de hecho, cuando se matriculan el proyecto educativo del sostenedor, y es él quien, en el ejercicio de la libertad de enseñanza, organiza y administra ese establecimiento. Adicionalmente, en términos pedagógicos, el que más está capacitado para determinar qué texto escolar aplicar dentro de los marcos normativos que ya he señalado, es el que mejor se ajusta a su proyecto educativo y, por tanto, a su modelo pedagógico, puesto que es él quien tiene el mandato de prestar el servicio educativo y tiene, por tanto, el deber de contar con personal capacitado para poder dirimir sobre estas materias, siempre en el respeto de las normas que les he dado, que por un lado incluyen esta modificación a la ley de subvenciones y por otro lado las normas que ha emanado la Superintendencia a través de su circular 138. Si bien obviamente es fundamental el rol de los padres apoderados en el proceso educativo de sus hijos, también es necesario transparentar que la mayoría de los padres no tienen conocimientos específicos sobre cuestiones pedagógicas, cuestiones curriculares o planes y programas de estudio, y es por eso que confían justamente en la escuela, que a través de su personal preparado y capacitado para dicho fin, y en el cumplimiento de las normativas educacionales, dispone de los textos escolares que requiera para poder dar continuidad a su proyecto educativo, de acuerdo al que han escrito voluntariamente también las familias al matricular su hijo a ese establecimiento. Reiterará adicionalmente que para los establecimientos que reciben subvención del Estado, los textos escolares se entregan desde el Ministerio de Educación, siguiendo las bases curriculares, y eso corresponde aproximadamente al 93% de toda la matrícula del país. En el inciso final del artículo propuesto en el proyecto de ley, se señala que se podrá prescindir del acuerdo del Centro Padre cuando existan cambios curriculares. En este punto es importante también aclarar que conforme al artículo 31 de la Ley General de Educación, las bases curriculares tendrán una vigencia mínima de 6 años, por lo cual la excepción planteada no tiene mayores efectos en la práctica en la vida particular de un estudiante. Los textos escolares no son un commodity como podrían ser los útiles escolares. Acá hay un proyecto pedagógico que se expresa a través de los textos escolares y que por tanto siguen lineamientos específicos a través de las bases curriculares. Y por tanto las editoriales en cada texto proponen un planteamiento pedagógico específico y distinto en sus textos, y por tanto también respetar ese derecho es fundamental. Por tanto, con el objetivo de abordar la situación de los textos escolares de los establecimientos particulares pagados, y siguiendo la recomendación también de la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio de Educación implementó un sistema de información que actualmente está vigente, que está disponible en la plataforma del Ministerio, que entrega información para que permita generar compras directas por parte de colegios y apoderados
en cualquiera de los editoriales que hoy día desarrollan textos también para el Ministerio, reduciendo así los costos de agencia e intermediarios que finalmente impactan en el precio final del consumidor, plataforma que se encuentra actualmente también disponible, reitero, en la página web del Ministerio. Esta información dispone, por ejemplo, número de contacto, entrega una muestra del texto escolar al cual se puede adquirir, entrega también información de teléfono y persona a cargo, de tal manera que las familias o los sostenedores puedan contar con toda la información disponible de cada uno de los textos que hoy día el Ministerio también elabora a través de las distintas editoriales que se adjudican mediante licitación del Estado. Y por tanto, resumiendo, queremos por un lado que esta materia está abordada, reitero, a través de dos normativas específicas. Por un lado, la modificación a la ley de subvenciones y por otro lado también las circulares específicas que ha emanado la Superintendencia de Educación para resguardar justamente que los colegios, por un lado, cuenten con la posibilidad de poder dotar su proyecto educativo de los textos escolares que más consideren adecuados y por otro lado también respetar el derecho de las familias a no ser excluidas del proceso educativo si que no tienen la capacidad de poder acceder a esos textos escolares, los cuales deberían ser también dispuestos por el mismo establecimiento. Eso es por nuestra posición, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Bueno, ahora tienen en sus... Yo les quiero pedir disculpas por este impasse. Intentamos increíblemente ser muy apegados a nuestro ordenamiento jurídico interno y como discusión inmediata le puso el Ejecutivo, había querido mirar y empezar a mirar ese mismo proyecto, no fue posible. Primero porque no está la subsecretaria de Educación Parvulari. Así que lo dejaremos para la próxima sesión oficial. Y respecto a este proyecto, vamos a darles el tiempo para que lo lean en sus alcances y ya tenemos como insumo la presentación y la explicación que ha dado el señor subsecretario. ¿Algún diputado o alguna diputada que quiera hacer uso de la palabra? Perdón, la diputada Cristina Girardi está pidiendo la palabra. Sí, presidente, yo solamente quisiera preguntarle al secretario, escuché atentamente sus palabras cuando plantea que el sostenedor, en base a su proyecto educativo, ya tiene pleno derecho a definir cuáles son los textos escolares que más se acomodan a este proyecto educativo, pero me gustaría que él pudiera responder acerca de por qué si el proyecto educativo plantea un tipo de textos escolares para una generación, el mismo proyecto educativo para la generación siguiente plantea otro tipo de texto escolar, ¿ya? Cuando se trata del mismo proyecto educativo, que es lo que hacen los establecimientos por lo general, ¿ya? Y por lo tanto no se pueden heredar los libros de una generación a otra, tratándose del mismo proyecto educativo. O sea, claramente aquí hay un tema sospechoso, por lo menos, respecto de determinados sostenedores, ya que van cambiando los textos todos los años. Yo creo que el proyecto del Senado apunta precisamente a eso, y que lo que plantea la ley de subvención claramente apunta hacia otro tema. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión del subsecretario respecto de esto, de un proyecto educativo que tiene la supuesta necesidad de cambiar todos los años de texto escolar. Gracias, diputada. Señor subsecretario, ¿hay algún otro señor diputado que quiera aprovechar de consultarle alguna cosa al señor subsecretario? Le doy la palabra entonces, señor subsecretario, para que aborde lo planteado por la diputada Girardi. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, acá es importante señalar que los textos escolares recogen en fondo prácticas pedagógicas acorde a cierto proyecto educativo que eventualmente podrían requerir modificaciones, adaptaciones, actualizaciones que son las que se incorporan en nuevos textos escolares, lo cual obviamente tampoco ni es una obligación y tal como se ha dicho también está resguardado también el derecho de los padres para poder no tener prejuicios frente a la imposibilidad de poder adquirir nuevos textos. Pero es importante señalar que estos textos escolares siempre están vinculados y encadenados a las bases curriculares que dispone el Ministerio de Educación, que deben ser seguidas en el fondo en
en cuanto a los textos escolares y acorde al proyecto educativo que desarrolla el colegio. Reitero que en lo que ocurre en la práctica es que a través de los textos escolares se expresan diferentes también prácticas pedagógicas para poder, respetando las bases y de acuerdo al proyecto educativo, poder aportar a través de diferentes metodologías pedagógicas una realidad distinta en cada texto. Por eso existen distintas editoriales que entregan estas posibilidades y por lo tanto es el colegio, a través de, obviamente también de sus expertos, quienes determinan cuál de las propuestas pedagógicas que establecen a través de los distintos textos escolares cuadra mejor con el proyecto educativo que ellos tienen, pero siempre reitero, todos los textos escolares deben respetar las bases curriculares que establece también el Ministerio. Y es por eso que eventualmente se podrían producir, de acuerdo, reitero, a estas actualizaciones o cambios metodológicos que van dándose año a año, un cambio en el texto escolar que se aplica en el establecimiento. Sin embargo, reitero, las normas que se han emanado, tanto en la modificación a la ley de subvenciones, como también las normas que emanó la superintendencia a partir del año 2018, establecen también claros criterios para que los alumnos, y particularmente las familias que tengan dificultades para poder acceder a esos textos, no sean impedidos de poder continuar con su proceso educativo. Presidente. Cristina. No, solamente señalar que la experiencia, lo que han planteado muchísimos centros de padres, presidentes, que son los mismos textos escolares de otras editoriales nomás. ¿Ya? No hay cambios ni metodológicos, ni de proyecto educativo. Entonces, yo creo que el proyecto apunta, el que está planteando el Senado apunta precisamente a eso, presidente. A que hay establecimientos que tienen a lo mejor acuerdos con determinadas editoriales y van acomodando el tema a eso, más que al proyecto educativo o al tema metodológico. Entonces, yo creo que esa situación, por lo visto, no ha sido analizada por parte del Ministerio, no ha sido recogida, pero sí yo creo que la recoge muy bien el proyecto de ley que se está presentando. Bien, gracias, diputada. ¿Hay algún otro señor diputado o señora diputada interesada en intervenir? Muy bien, entonces dejamos pendiente la votación de este proyecto de ley a la espera de poderlo conocer, porque desgraciadamente, por lo que les planteé, ¿no es cierto?, no lo tuvieron a mano los señores diputados y diputadas, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta agradeciendo al señor subsecretario su presencia y a cada uno de los diputados de esta comisión.